La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el día 21 de septiembre del 2012, cuyo título: Preguntas hipotéticas y sus respectivas respuestas sobre la intercesión en respuesta a su eminencia el jeque al-Oghabi. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y que la paz y las bendiciones estén sobre mi abuelo ancestral, el mensajero de Dios Muhammad, y sobre todos los profetas de Dios, así como sus puras familias. No hacemos distinción entre ninguno de ellos, y nos sometemos voluntariamente a Dios. Os llamo a invitaros al camino que lleva a Dios, armado con la base del conocimiento seguro y claro del Corán, y también la aclaración de hadices del profeta, que no deben contradecir los versos claros del Corán. Soy uno de los sometidos a Dios, el Señor de los mundos, y anuncio la negación absoluta de la pluralidad sectaria y política dentro de la religión. Sigo el libro de Dios, el Corán, y las verdaderas enseñanzas de su mensajero, y no soy un innovador, ni alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Aunque el Imam al-Mahdi, el guiado Imam Nasser Mohammed al-Yamani, llama a todos los eruditos musulmanes, cristianos y judíos a aceptar el Corán como el juez de todas las diferencias que generan sus disputas. Eso no quiere decir que el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani solo sigue el Corán, el libro protegido imposible de falsificar, sino que también sigue las verdaderas enseñanzas del profeta, lo que se conoce como Sunna. Llamo a todos los musulmanes, especialmente a sus eruditos, a aferrarse al glorioso Corán, y cuando se encuentran con algún hadiz extraído de las enseñanzas del profeta, y si éste contradice algún versículo de los versículos del libro protegido, el glorioso Corán, entonces esto quiere decir que ese hadiz fue inventado y es falso. Aquí Dios nos ordenó en su libro que cuando nos encontremos con algo que contradiga el Corán, da igual si está en la Torá, el Evangelio o incluso en la Sunna, debemos desmentirlo, porque es falso y fue inventado en alguna trama hecha entre los demonios humanos y genios. Así que veneren a Dios y obedecedme, y no hagan distinción entre el libro de Dios y la clarificación real y auténtica de la Sunna del profeta. Juro por Dios que esta aclaración verdadera, entre paréntesis Sunna, fue narrada con la propia lengua del profeta y proviene también de Dios. Por eso dijo: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, Sura 75, versículos del 18 al 19. Doy testimonio de que la auténtica aclaración verdadera de la Sunna del mensajero de Dios, narrada con su propia lengua, proviene también de Dios, ya sea a través de la inspiración que le permitió comprender directamente, o lo que aprendió directamente del arcángel mensajero de Dios, Gabriel. La paz y las bendiciones de Dios sean con él y sobre todos los ángeles cercanos a Dios. Oh eruditos de la nación islámica, aquellos que discrepan y llevan consigo a la nación islámica al desacuerdo y a la divergencia. ¿Qué les pasa a alguno de ustedes que echan a sus espaldas el libro de Dios? Y dijeron: es suficiente lo que tenemos de Sunna, que hemos heredado a través de generaciones de nuestros ancestros, y se hacen llamar suníes. Ustedes se desviaron del camino recto, gente que se hace llamar suníes, y la única razón por la que se desviaron es porque le habéis dado la espalda al noble Corán, y interpretáis lo que queráis de la manera que deseen. Y decís: dice Dios: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 59, versículo 7. Entonces les contestará el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani diciendo: ¿a quién le fue revelado el glorioso Corán? Ese que está en vuestras manos. ¿Acaso no es al mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios estén sobre él?
¿Acaso no teméis a Dios? ¿Y cómo es que echáis a esconder el libro de Dios detrás de vuestras espaldas? Y cuando se encuentran con algún versículo unívoco, explícito y claro del Corán, que desmiente un hadiz inventado por los aliados de Satanás y que fue introducido en la Sunna, y para apartar la luz sobre esta contradicción contestáis diciendo: nadie sabe su verdadera interpretación excepto Dios. ¿Acaso no es un derroche de calumnias de vuestra parte? Es posible que algún erudito de la nación quiera hacerme la siguiente pregunta. ¿Acaso no dijo Dios en el libro sagrado: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Capítulo 3, versículo 7. Luego les contestará el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani diciendo: Dios se refiere a que los versículos de similitud del Corán nadie sabe su interpretación excepto Dios y los arraigados en el conocimiento del libro. Y Dios prohíbe seguir la apariencia de los versículos de similitud, porque su verdadera interpretación no es lo que superficialmente aparece. En cambio, Dios sí os ordenó seguir los versículos unívocos, explícitos y claros, entendidos por todos los eruditos y legos. Esos son los versículos que forman la matriz de la escritura divina, ya que estos resolverán todas las diferencias y las discrepancias que hay entre los eruditos de las distintas sectas de la nación islámica, y son entendibles a todos los eruditos y legos, que solo los perversos pueden negarlos. Dice Dios: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 99. Esos son los versículos unívocos explícitos y claros que forman la matriz de la escritura divina, entendidos por todos eruditos y legos. Pero sí, ordeno a que os ajustéis a estos versículos y creer en ellos que son verdad y justicia. En cuanto a los versículos de similitud, ambiguos de Dios, solo os pidió que creáis en estos con manifestación de fe, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 7.
Entonces Dios nos ordenó seguir los versículos unívocos explícitos y claros que forman la matriz de la escritura divina, y solo tener fe en los versículos de similitud, hasta que Dios elija y revele un generoso imán que las explique al detalle todas. Puede interrumpirme cualquier musulmán y hacer la siguiente pregunta lógica. Oye, Nasser Muhammad, tú dices que los versículos unívocos explícitos y claros que forman la matriz de la escritura divina son entendidos por todos eruditos y legos, y yo soy un lego, y quiero que me des un ejemplo de estos versículos y veremos a ver si voy a ser capaz de entenderlos al detalle sin acudir a preguntar a algún erudito de la nación islámica. Entonces les contestará el imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yamani diciendo: aquí tienes los versículos unívocos explícitos y claros que forman la matriz de la escritura divina, y juro por Dios que su significado es entendido por cualquier persona que lea estos versículos o los escuche, como es el caso de la negación de la intercesión de siervos frente a Dios el adorado. Oh eruditos de la nación del Islam, oh musulmanes, oh peregrinos de la casa prohibida de Dios, temed a Dios. Os advierto de lo que fueron advertidos vuestros ancestros. Negad la creencia de la intercesión de los siervos de Dios frente al Dios Todopoderoso. Soy un amonestador que habla claro, explicando y aclarando la verdad desde el glorioso Gran Corán. Con certeza doy testimonio, el testimonio veraz, que los que creen en la intercesión de los profetas frente a Dios el Todopoderoso han asociado a Dios con otros, y se han mentido a sí mismos, y sus esfuerzos se irán en vano en consecuencia de sus mentiras. ¿Acaso no sabéis que las deidades y las estatuas de ídolos que veneraron pueblos ancestrales eran en un principio de profetas y hombres buenos, y aquellos que conocían el secreto que está detrás de la devoción a estas estatuas de piedra? Por eso los mensajeros de Dios les preguntaron a esta gente el porqué de la adoración a estas estatuas de ídolos, y les contestaron aquellos que no creen en Dios a menos que le asocien otros dioses como socios. Solo les adoramos para que nos acerquen más a Dios y para que sean nuestros intercesores frente a Dios, y no solo son estatuas que hemos esculpido en honor a los más cercanos siervos a Dios. Y Dios les contestó diciendo a los asociadores de pueblos ancestrales, aquellos que conocían el secreto de la devoción a estas estatuas esculpidas en honor a los profetas y santos, y dijo: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 3. Ellos dijeron: estos son nuestros intercesores ante Dios. Pero Dios sabe que ningún siervo de las criaturas de Dios existentes en los cielos y la tierra se atreverá a solicitar la intercesión frente a Dios, ya sean ángeles, jinns o humanos, y da igual lo cerca que estén del compasivo. Por eso Dios dijo: وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 18. Aquí tenéis una serie de preguntas cuyas respuestas vienen contestadas directamente de Dios en el Corán, y los versículos son unívocos, explícitos y claros que forman la matriz de la escritura divina. Pregunta número 1.
¿Sabe Dios si se atreverá alguien de entre sus siervos a pedirle que interceda ante él en beneficio de algún otro siervo de sus siervos el día de la resurrección? Respuesta número 1. Dijo Dios Todopoderoso: وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 18. Entonces os quedó claro que todos aquellos que creen que los profetas y los hombres buenos tienen el derecho y poder de pedir la intercesión ante Dios, se han convertido en idólatras con el testimonio de Dios mencionado en su libro. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 18. Pregunta número 2. ¿Ordenó Dios a sus mensajeros, profetas, prohibir a la gente creer en la intercesión de estos y de cualquier otra criatura de Dios ante Él? Respuesta 2. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 51. Pregunta número 3. ¿Poseen los infieles intercesores ante Dios que se atrevan a pedirle interceder el día de la resurrección? Respuesta 3. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 18. Pregunta número 4. ¿Poseen los creyentes intercesores ante Dios que se atreverán a pedirle interceder el día de la resurrección? Respuesta número 4. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 254. Pregunta número 5. ¿Se atreverá alguien en dar un paso adelante y discutirle a Dios el cese del castigo sobre aquellos que perjudicaron injustamente a sí mismos el día de la resurrección? Respuesta 5. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 109. Supongamos que un padre cualquiera, y que éste, para Dios, es un hombre bueno, y ponemos el ejemplo de que es un profeta, y que su hijo sea de los rebeldes, que se perjudicaron injustamente a sí mismos. Este padre, ¿podría interceder para salvar a su hijo del castigo de Dios? Respuesta número 6. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَالِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ
الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 31, versículo 33. Pregunta número 7. Supongamos que ahora se trata de un marido y que éste para Dios es un hombre bueno. Damos otra vez el ejemplo de que sea un profeta y que su mujer es una de las rebeldes que han perjudicado injustamente a sí mismas. Este marido ¿podría interceder para salvar a su mujer del castigo de Dios? Respuesta número 7. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, Surat At-Tahrim, versículo 10. Pregunta número 8. ¿Significa esto que se niega absolutamente la intercesión ante Dios por todos sus siervos? Respuesta número 8. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 48. Pregunta número 9. Por lo tanto, no hemos encontrado a nadie en el libro sagrado que pueda atreverse a interceder ante Dios, aunque fueran profetas y mensajeros, como vimos el caso de Noé y de Lut, que la paz y las bendiciones estén sobre ellos. Danos más versículos unívocos explícitos y claros que forman la matriz de la escritura divina, como una recordada lección para aquellos que reflexionan. Respuesta 9. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 60, versículo 3. Pregunta número 10. Entonces la intercesión pertenece en su totalidad a Dios y no ha pasado su supremo ser hacia ninguno de sus siervos. Pero sabes, Nasser Muhammad, queremos estar seguros. ¿Nos podrías dar más versículos unívocos explícitos y claros que forman la matriz de la escritura divina, como una recordada lección para aquellos que reflexionan? Respuesta número 10. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 44. Es por esta razón que Dios ordenó a sus profetas mensajeros amonestar a sus pueblos, prohibirles la creencia de la intercesión de cualquier siervo frente al Dios Todopoderoso. Por eso dijo Dios el Exaltado: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 51. Pregunta número 11. ¿Existe algún hadith verdadero en la aclaración de la sunna del profeta, el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios estén sobre él y sobre su pura familia,
aquel que no habla movido por su propio deseo, sino mediante inspiraciones de parte de Dios, y que este hadith confirme y nos aclare más lo que nos hemos ido citando. Respuesta número 11. Dijo el profeta, mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios estén sobre él y sobre su pura familia. Ya Fatimatu bintu Muhammad, ya Safiyatu bintu Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum min Allah shay'a. Oh Fátima, hija de Muhammad, oh Safía, hija de Abdul Muttalib, oh hijos de Abdul Muttalib, ante Dios no poseo nada que os pueda beneficiar. Y dijo el profeta mensajero de Dios Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios estén sobre él y sobre su pura familia. Ya Bani Ka'b Bani Lu'ay, anqidu anfusakum min al-nar. Ya Bani Murra Bani Ka'b, anqidu anfusakum min al-nar. Ya Bani Hashim, anqidu anfusakum min al-nar. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidu anfusakum min al-nar. Ya Fatima, أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. Oh hijos de Ka'b, hijo de Lu'ay, sálvense del fuego. Oh hijos de Murra, hijo de Ka'b, sálvense del fuego. Oh hijos de Hashem, sálvense del fuego. Oh Fátima, hija de Muhammad, sálvate del fuego. Yo no serviré de nada ante Dios. Y dijo el profeta mensajero de Dios Muhammad que la paz y las bendiciones estén sobre él y sobre su pura familia. Ya ma'shara Quraysh, ishtaru anfusakum min Allah, la ughni ankum min Allah shay'a. Ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum min Allah shay'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah shay'a. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ughni anki min Allah shay'a. Ya Fatimatu bintu Rasulillah, la ugni anki min Allahi shay'a. Oh gente de Quraysh, vended vuestras almas a Dios, no os serviré de nada ante Dios. Oh hijos de Abdul Muttalib, vended vuestras almas a Dios, no os serviré de nada ante Dios. Oh Abbas, hijo de Abdul Muttalib, no te serviré de nada ante Dios. Oh Safía, tía del mensajero de Dios, no te serviré de nada ante Dios. Oh Fátima, hija de Muhammad, no te serviré de nada ante Dios. Cierto es lo que el mensajero de Dios dijo. Oh nación del Islam, ¿por qué entonces se apartaron de los versículos unívocos explícitos y claros que forman la matriz de la escritura divina, que dictan la negación de la intercesión de un siervo ante el adorado Dios, el Supremo, y también de los hadices proféticos de la auténtica sunna que niegan la intercesión ante Dios, una negación absoluta y clara? Y luego seguís los versículos de similitud, que hablan de la intercesión que desconocéis su secreto. Y también seguís a los hadices inventados que calumniaron descaradamente sobre el mensajero de Dios Muhammad en Sunnah Nabawiyya, aquellos que parecen superficialmente a los versículos de similitud, pero que se diferencian con los versículos unívocos explícitos y claros que constituyen la matriz de la escritura divina. ¿Acaso no veis una desviación clara de la verdad en sus corazones? هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 7. Pueda que alguien de aquellos en cuyos corazones hay una desviación clara sobre los versículos unívocos explícitos y claros que constituyen la matriz de la escritura divina diga:
Oye, Nasser Muhammad, ¿acaso Dios no dijo: "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih"? Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 255. Entonces le contestará el Imam al-Mahdi, el guiado Imam Nasser Muhammad Yamani: he aquí tenemos un versículo de los versículos de similitud del Corán, que habla de la intercesión. Solo que Dios permitirá al intercesor hablar y decir solo palabras correctas y adecuadas, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 78, versículo 38. Dios permitirá a quien Él quiera cumplir con la intercesión diciendo lo que es verdad y oportuno, y no calumniando con creencias falsas que les llevarán a hundirles más y más en el hecho de asociarle a Dios un socio que tenga el poder de interceder ante Dios entre Él y uno de sus siervos, sino que Dios autorizará a aquel que le permitirá hablar y decir lo que es oportuno y correcto, y así intercederá la compasión de Dios ante su castigo, de acuerdo con el versículo قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 44. Es posible que alguno de los que siguen versículos de similitud del Corán en cuanto a intercesión desee interrumpirme otra vez y decir: ¿acaso Dios no dijo: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 19, versículos del 85 al 87. Atento a lo que dice Dios, Nasser Muhammad. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 19, versículo 87. Entonces le contestará el Imam al-Mahdi, el guiado Imam Nasser Muhammad Yamani: este versículo se refiere a aquellos que sellaron un pacto con el compasivo, firmaron un acuerdo con Dios pidiéndole no hacerles sentir satisfechos a menos que Él lo esté. Y Dios no les ordenó nunca que le pidan interceder entre Él y sus siervos, sino más bien le permitió realizar la intercesión para que Él esté satisfecho. Así intercederá su misericordia ante su castigo, y le pedirán a su Señor que esté satisfecho y deje de estar apenado por aquellos que se arrepintieron una vez probado el castigo merecidamente, y la causa de su tristeza es su misericordia absoluta. Y dirán: oh Señor el más misericordioso, nosotros somos tus siervos. Escogimos el placer que encontramos en tu complacencia de tu ser como objetivo, no como medio para alcanzar tu paraíso placentero, porque tu ser es nuestro placer supremo, y hemos firmado contigo un pacto, aun estando en nuestra primera vida, y por eso no nos sentiremos contentos y complacidos hasta que lo estés tú, nuestro Señor, el más misericordioso. Y seguimos manteniendo nuestro pacto y promesa. Entonces les contestará Dios diciendo: ¿acaso no os he bendecido, complacido, y os ha aceptado como siervos? Y por eso os haré heredar mi paraíso placentero. ¿Acaso no es suficiente eso para vosotros? Luego contestarán a Dios diciendo: pero tú sabes que no hemos escogido tu complacencia como medio para alcanzar tu paraíso. Y sí sabes que hemos escogido el paraíso como medio para alcanzar y realizar nuestro placer supremo, que reside en la complacencia de tu ser.
y no estamos tristes y apenados por tus siervos que fueron injustos consigo mismos, y no somos más misericordiosos que tú, nuestro Señor, el más misericordioso. ¿Acaso estás complacido y contento, Señor? Les contestará Dios diciendo, vuestro Señor está complacido y contento cuando uno de sus siervos busca refugio en el arrepentimiento, para salvarse de la tortura del castigo eterno y darle entrada al paraíso placentero. ¿Y cómo estará vuestro Señor complacido y satisfecho, si tan solo una parte ínfima de mis siervos que se refugiaron en mí arrepentidos? Os he mencionado anteriormente en mi libro revelado el Corán, el estado de vuestro Señor, que está triste y apenado debido a aquellos siervos que desmintieron a nuestros mensajeros desde el momento de su arrepentimiento, después de que hayan sido arrojados al infierno. Y luego contestarán a su Dios preguntando, «Oh Señor del universo, han llegado a desviarse de tu vía recta aquellos que escogieron y eligieron a tu satisfacción y complacencia como objetivo, no como medio para lograr la entrada a tu paraíso». Les contestará Dios diciendo, «No, ese es el camino mejor guiado que lleva hacia vuestro Señor. El hecho de escoger la satisfacción y la complacencia de vuestro Señor como único objetivo. No he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren, pero debido a la soberbia de vuestro Señor, no os ordené escoger la complacencia de vuestro Señor como objetivo de forma obligatoria. Tampoco os ordené que escojáis a mi paraíso como un meta, ni que tengáis miedo a mi castigo, sino que vuestro Señor ha creado el paraíso para aquellos que son agradecidos y el infierno a los desagradecidos. Sin embargo, en la elección, escoger como meta la complacencia de vuestro Señor es donde reside el secreto de vuestra creación, de acuerdo con los versículos del libro dedicados a los hombres y a los genios en mi libro. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 56. Ustedes son las personas que Dios prometió revelar en la época del Imam al-Mahdi, el guiado imam hacia el placer supremo, que es la complacencia de Dios, más supremo que el placer de mi paraíso, y habéis contestado la verdadera llamada de vuestro Dios, y firmasteis un pacto con vuestro Señor, que no vais a estar satisfechos a menos que yo esté complacido. Así que pedidme lo que queráis. Y contestarán a su Dios diciendo de forma unánime, queremos que nos hagas cumplir la parte del pacto que depende de ti, y que en ella nosotros encontramos un placer supremo, incluso más que el que se siente al estar en tu paraíso, y que queremos que estés satisfecho de habernos creado y complacido con nuestra adoración. Tus promesas son hechas, y tú eres el misericordioso supremo, y no deben tus siervos pedir la intercesión a otros. Glorioso sea nuestro Señor, el misericordioso supremo. Les contestará Dios diciendo, veraz, correcto y oportuno lo que ustedes han dicho. Juro por mi gloria y majestad, de que nunca estaréis satisfechos, aun poseyendo todo el reino de vuestro Señor, a menos que Él esté complacido y satisfecho. Vuestro Señor está complacido y satisfecho con lo que habéis dicho, y son las palabras oportunas, oh personas que Dios les ama y que ellos lo aman. Habéis rechazado mi paraíso placentero, hasta que esté satisfecho y complacido, aquel a quien amáis más que todo su reino, el reino del Señor de la creación. Vuestro amado está satisfecho de haberos creado y complacido, y mi misericordia ha intercedido ante mi castigo. Entrad entre mis siervos y entrad a mi paraíso. Aquí se sorprenderán todos los arrepentidos que descuidaron el valor y el derecho de su Dios, el Señor del universo, porque le habían escuchado decir, mi misericordia ha intercedido ante mi castigo. Y luego dirán preguntando a aquellos que Dios ama y ellos lo aman, ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 34, versículo 23. Es posible que alguno de los eruditos musulmanes me interrumpa diciendo: «Oh Nasser Muhammad, ¿qué te estás inventando? ¿Es una revelación nueva que te acabas de inventar en el nombre de Dios?». Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani responderá: no hay revelación nueva después del Sagrado Corán, sino la aclaración verdadera del siguiente verso. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 34, versículo 23. Juro por Dios que es vuestro entendimiento erróneo a la intercesión por los siervos ante Él. Es el que me obligó a aclarar este versículo. Porque habéis afirmado falsamente que Dios da permiso a interceder por algunos de sus siervos a quien Él quiera. Glorioso y exaltado sea nuestro Señor, sino que les permite realizar la intercesión en su ser, porque escogieron la complacencia y la satisfacción en su ser como objetivo y meta de su existencia, porque creyeron que la complacencia de Dios en su ser es el placer supremo más supremo que el placer del paraíso que Él creó. Esta fue su creencia y fe aún estando en la vida terrenal. Juro por Dios el Todopoderoso, que nadie tendrá certeza en lo que digo, excepto aquellos que Dios ama y ellos lo aman en esta comunidad islámica. ¿Sabéis por qué? Porque son conscientes de la gran insistencia que llevan dentro, en esta vida, que no serán satisfechos ni complacidos, aun poseyendo todo el reino que Dios creó en esta vida y en la otra, hasta que Dios esté satisfecho y complacido en su ser. Es posible que alguno de los eruditos musulmanes me interrumpa diciendo: «Oh Nasser Muhammad, ¿acaso les conoces para que des testimonio de que existen en esta comunidad islámica?». Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani contestará: «Ellos saben muy bien que Nasser Muhammad al-Yamani no les conoce. Aunque les conociera y me hiciese amigo o compañero suyo, ¿cómo sería capaz Nasser Muhammad de averiguar lo que hay en sus corazones? Pero te diré que ellos saben lo que reside en sus corazones y saben que eso es la mayor señal que les hizo creer a Nasser Muhammad». Es posible que otro de los eruditos musulmanes me interrumpa diciendo: «¿Y cuál es esta señal que solo supieron aquellos que Dios los ama y ellos lo aman, y que supieron con certeza que es la gran señal veraz para creer en el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani?». Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani le contestará a él y a todos los que puedan formular la misma pregunta: «Juro por Dios, el Señor de los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos, el Señor del grandioso trono, que la gente que Dios prometió suscitar en su libro: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه». Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 54. Juro por Dios que existen en esta comunidad islámica. Es posible que alguien quiera preguntar y hacer la siguiente pregunta: ¿cómo les reconocerá a la gente teniendo en cuenta que tú no los has presentado? Incluso, lo que es más sorprendente aún, si no les conoces tú personalmente, ¿cómo seríamos nosotros capaces de reconocerles? Y luego contestará el imam al-Mahdi: son ellos quienes sabrán con certeza que son de la gente que Dios ama y ellos lo aman. Es posible que otro quiera preguntar y decir: «Oh, por favor, Nasser Muhammad, concreta y acláranos en pocas palabras, ¿cómo podemos saber con certeza que soy uno de la gente que Dios ama y ellos lo aman?». Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani le contestará:
Si eres uno de aquellos que Dios prometió suscitar en el libro sagrado, gente que Él les ama y que ellos lo aman, te juro por el grandioso Dios, Señor del universo, que nada te complacerá ni te sentirás satisfecho aún poseyendo el reino de los cielos y la tierra, ni el reino de todo el paraíso cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra, sumándole algo igual, y así hasta el infinito. Y no te complacerá ni te agradará todo aquello, a menos que tu amado Dios, el misericordioso supremo, esté complacido y satisfecho, y así se irá la angustia y la tristeza de su ser, porque esta gente, a la que Dios ama y ellos lo aman, escogieron voluntariamente la complacencia del Señor como objetivo, no como medio para hacerse con el reino de esta vida y la otra. Os juro por Dios, el Señor del universo, que si Dios ofrece a alguno de ellos el reino de esta vida y la otra, no se sentirá satisfecho y dirá: lejos, muy lejos, está tu siervo de estar complacido y satisfecho, a menos que tú, mi Señor, estés complacido. Hemos sabido tu estado emocional a través de tu fatwa sobre tu estado en tu libro sagrado, el Corán, donde es entendida para todos eruditos y todo individuo. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 30 al 31. Como estás triste y angustiado por tus siervos, aquellos que se arrepintieron de no haber seguido la verdad que hiciste revelar a través de tus mensajeros, les hiciste perecer, y se arrepintieron dando veracidad a tus versículos. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 29 al 32. Después de la aclaración del siguiente versículo, quien sea de aquellos que Dios ama y ellos lo aman, juro por Dios el Señor del universo, que firman un pacto con el compasivo, y Dios es testigo de ese pacto, que ellos no se sentirán ni complacidos ni satisfechos hasta que su amado Dios, el misericordioso supremo, esté en su ser. Es posible que algún buscador de la verdad quiera decir: «Oh Nasser Muhammad al-Yamani, tengo la sensación de no complacerme ni satisfacerme hasta que se realice la complacencia y la satisfacción de nuestro Señor en su ser, ni triste ni apenado, pero soy un gran pecador y soy de aquellos que han sido excesivamente injustos consigo mismos, cometiendo todo tipo de pecado. ¿Pudiera ser yo uno de esta gente que Dios ama y ellos lo aman, si me refugio en Dios arrepentido y sigo tu llamada, oh Nasser Muhammad al-Yamani?» Luego le contestará el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani diciendo: es posible que los pecados del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani superen a los tuyos, pero creo con certeza en el siguiente versículo del sagrado libro: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos 222. Este es el motivo del por qué el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani desea estar entre gente que Dios ama y ellos lo aman, de aquellos que Dios prometió suscitar en las escrituras del libro sagrado en el fin de los tiempos. Y luego Dios me eligió ser el imam
y me guió sobre la vía recta y me dotó con aumento en conocimiento y sabiduría. La paz sea con todos los mensajeros de Dios, y alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi, el Imam guiado, Nasser Muhammad Liemani.